quiero invitarles a leer en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 5 de Apocalipsis. Algunas Biblias en la página 1144. Muchas personas se fascinan con la idea de viajar en el tiempo. Ha cautivado la mente de varias personas cuando se habla de viajes en el tiempo. ¿Cómo podrá ser el futuro? Pues bien, aquí tenemos una imagen del futuro, pero no del futuro de todas las personas. Tenemos la imagen del futuro de las personas que en el día de hoy, en el presente, reconocen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esto es lo que vamos a vivir en el futuro. Esta imagen celestial, donde está en medio de todo el Señor Jesucristo. Y si usted es primera vez que nos acompaña, tiene que saber que el Evangelio del Señor Jesucristo es eso. La figura principal del Evangelio es el Señor Jesucristo. Porque en el día de hoy, como bien nos advertía Pablo, ahí en el libro de los Gálatas, hay otro Evangelio. Se está predicando otro Evangelio. Y se está predicando y hablando de otro Jesús, que nada tiene que ver con el Evangelio de la Biblia. Hay Evangelio de la prosperidad, hay Evangelio de la sanidad, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se enfoca principalmente y únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una visión celestial aquí en el cielo, en el futuro, de los creyentes, de los que en el día de hoy hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador personal. Y dice el versículo 2, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hay una pregunta allí. Se refiere a una persona. ¿Quién es digno? Y sabe que lo que nosotros predicamos es nuestro Señor Jesucristo, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Y Él para nosotros es digno de toda adoración, de toda alabanza. Pero acá en el cielo había un rollo que nadie podía abrir. Y se está buscando a alguien que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y cuando nosotros pensamos en la persona del Señor Jesucristo, meditábamos en una reunión en la mañana que Él es único. Él es único, no hay ninguno como Él, no hay ninguna otra persona como Él. Y Él en su soberanía quiso venir a este mundo para salvar al pecador. Y Él es digno. Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Y es digno de abrir este libro que nadie más podía abrir. No se halló ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie. Ni siquiera podían mirar aquel libro. Y el que está escribiendo, el apóstol Juan, dice el versículo 4, lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No hay nadie. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí cuando vamos a leer esta descripción, tenemos que saber que es el Señor Jesucristo, a la persona que estamos presentando en el día de hoy como tu Salvador personal, el que puede perdonar tus pecados, quien puede salvarte, quien puede darte vida eterna. He aquí, dice el versículo 5, el león de la tribu de Judá, es el Señor. La raíz de David, el Señor, un descendiente de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y podemos hacernos una pregunta.
¿Dónde fue que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció? Porque aquí en el futuro está hablando en tiempo pasado. Y sabe que lo que se llevó allí en la cruz del Calvario fue algo tremendo, que cambió el curso de toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Exhibió públicamente las potestades a todos los espíritus malignos allí. Fue una victoria tremenda. Nadie, ninguno podía hacer lo que el Señor hizo. Morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para los amigos que están presentes y la palabra pecado les es desconocida, pecado es todo lo que ofende a Dios. Desde una mentira que algunos la consideran pequeña. Mentiras, fornicaciones, adulterios, palabras deshonestas que salen de nuestra boca, pensamientos maliciosos, todo pecado delante de Dios. Borracheras, lascivias y cuántas cosas que vemos en este mundo, pecado delante de Dios. Y Él tuvo que morir aquí en la cruz del Calvario para salvar al hombre de sus pecados. Nada puede limpiar los pecados, absolutamente nada. Pero el Señor trató el tema del pecado y con su sangre preciosa los limpió. Y esa fue la victoria. Ha vencido para abrir el libro. Versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ahí está el Señor nuevamente. Es nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a dejar enseñanzas buenas a este mundo, aunque hasta los ateos consideran algunas enseñanzas de nuestro Señor, pero ese no fue su objetivo, su propósito. Buenas enseñanzas. O sanar a los enfermos, tampoco fue su objetivo principal. El objetivo principal lo declara Juan el Bautista cuando lo ve y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el objetivo principal del Señor. Y aquí entonces en el cielo, en la visión celestial que tiene Juan, se le ve como un cordero como inmolado. A este cordero se le ha cortado su cuello, ha derramado sangre, ha sido degollado. Un cordero como inmolado. Eso es lo que ve Juan. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Versículo 9. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, y nos da la razón. No porque hizo muchas sanidades, no porque dejó enseñanzas de moral, no porque marcó algo en la historia de la humanidad. El objetivo aquí dice: porque fuiste inmolado, porque hubo sangre derramada. Eso es lo que está diciendo, porque fuiste inmolado, porque derramaste sangre. Y sabemos que no es la sangre el líquido rojo, es la vida entregada de nuestro Señor. Su sangre derramada es la vida entregada. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, ¿cuántos van vez tras vez y ven una estatua colgada en un madero? Y a veces marcan allí la sangre
pero no entienden que allí hubo una vida entregada, una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha, sin contaminación. Una persona perfecta derramó su sangre por nosotros imperfectos pecadores. Y con su sangre nos ha limpiado. Con tu sangre nos has redimido, nos has comprado. Cuando leemos en la Escritura como creyentes que el Señor nos redimió, tenemos que pensar en la cruz de nuestro Señor. Allí Él pagó el precio, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, cada uno de los pecados nuestros, hasta los más mínimos pensamientos malvados, inicuos, en lo más profundo de la conciencia, pecados delante de Dios, también fueron borrados por la sangre del Señor. Y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Una ciudad al sur, tan lejana como nosotros desde el pueblo de Israel. ¿Qué oportunidad tenía de alcanzar salvación? Pero el Evangelio ha llegado hasta nuestras tierras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y creer qué cosa? Las enseñanzas que dejó nuestro Señor, los milagros que Él hizo. Pues bien, aquí en el futuro la adoración celestial es por su sangre derramada, porque Él ha vencido en la cruz del Calvario, pagando el precio por el rescate de nosotros pecadores. ¿Crees esto, amigo? ¿Crees esto? ¿Por qué piensas tú que vino el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Qué piensas tú de tu vida? En el futuro, donde está esta visión, ¿estarás tú dándole gloria, honra y honor al Señor que derramó su sangre por tus pecados? Porque hay otro futuro, lo dije al principio. Esto nos muestra solo una parte, el futuro de unas personas solamente. El mismo libro de Apocalipsis nos muestra la otra parte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es terrible esa parte. El Evangelio, la palabra significa buena noticia. Por lo tanto, esta es la buena noticia. Que siendo nosotros pecadores, cometiendo pecados, estando alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, tenemos la oportunidad en el presente, ahora. Es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Está esta oportunidad. Acudir al Señor Jesucristo por salvación. Arrepentirse y creer esta buena noticia. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, dice el versículo 10. Y reinaremos sobre la tierra. Versículo 13. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el versículo 12 reafirma nuevamente el porqué de esta adoración. Versículo 12. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra
la gloria y la alabanza. Es el Señor Jesucristo, el centro del Evangelio. Su muerte allí en la cruz, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Fue la señal más grande que el Señor les dio a esa generación que le pedía señal. Señal no les será dada, decía el Señor, sino la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Señor estuvo. Pero el Señor al tercer día resucitó y subió a los cielos para nuestra justificación. La Escritura muestra que el Señor ya lo hizo todo por nosotros, lo hizo todo. Vino a este mundo, se hizo hombre, anduvo entre los hombres, no cometió pecado, fue perfecto, hacía la voluntad del Padre, por eso Él es digno. Y llega el momento cúlmine, el momento máximo, cuando Él entrega su vida en la cruz del Calvario. No pienses, amigo, que al Señor le tomó por sorpresa esto. Nadie le quita la vida, dijo el Señor, sino que Él de sí mismo la puso. El Señor sabía todo lo que iba a pasar. Le dice a sus discípulos cuando suben a Jerusalén, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo sabía nuestro Señor. Lo sabía. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor, porque Él dice que nos amó hasta el fin. Su sangre derramada, que aparece aquí en la figura como de un cordero inmolado, su sangre derramada asegura nuestra entrada, dice un himno que cantamos. Y la sangre del Señor Jesucristo, nos dice Juan, nos limpia de todo pecado. Amigo, amiga, ¿piensas tú que hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar? ¿Que hay algún pecado, alguna cosa en tu vida de la cual estés arrepentido y pienses tú, fue muy malo lo que hice y nadie puede perdonarme? Pues bien, aquí el Señor perdona todo pecado y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No queda nada que el Señor no pueda perdonar. Acércate al Señor por salvación. Y si eres creyente, si estás alejado, ¿qué esperas para acercarte al Señor? Hay provisión también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. El Señor, provisión para sus hijos. No esperes más tiempo. Acércate al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.